real del sistema. Y para ello entonces, normalmente con apoyo de un monitor, se observa la carga del sistema y se caracteriza en términos de cómo usan el sistema computacional. En ese sentido es la caracterización, se toman variables que tengan relación con el uso del sistema. Una vez que observamos toda la carga, entonces el siguiente paso es agruparla y decidir entonces, por ejemplo, qué porcentaje de la carga es cálculo científico, qué porcentaje de la carga son transacciones en una base de datos, qué porcentaje de la carga corresponde a acceso a Internet, no sé. Puede ser distintas caracterizaciones, ¿ya? Eso es lo que buscamos entonces con la sesión de hoy día. La sesión, voy a hacer esta pequeña presentación y después vamos a tener un laboratorio que les dejé ahí el material que está es un notebook de Jupyter, que para que ustedes lo puedan utilizar requieren instalar Jupyter obviamente y el kernel de R porque es un pequeño ejercicio en que tienen que hacer un agrupamiento con los datos de una carga ficticia. Bien, entonces, ¿para qué utilizamos la caracterización de la carga de trabajo? La utilizamos tanto en benchmark, para escoger el benchmark, voy a utilizar un benchmark que se preocupa de tal componente porque es la que más se utiliza en mi carga, o bien la tenemos que utilizar, ¿cierto?, como entrada de un modelo analítico. ¿Cómo caracterizamos la carga? Habitualmente mediante técnicas de agrupamiento, ¿ya? Y vamos a ver ahí distintos métodos de agrupamiento. Y por último, el ejemplo de carga web, que es con el que vamos a hacer el laboratorio. ¿Qué es la carga de trabajo? Entonces, el conjunto de todas las entradas que el sistema recibe de su entorno durante un cierto periodo de tiempo de requerimiento. ¿Por qué es necesario caracterizarla? Porque normalmente no es repetible, naturalmente es muy difícil que la carga que ocurrió un día ocurra la misma al día siguiente, ¿ya? Entonces, por eso es necesario caracterizarla. Y siempre va a ser un modelo, nunca vamos a obtener exactamente la carga idéntica a la real, mediante un modelo. Entonces, los dos pasos para modelar la carga, pues, en primer lugar, es observar, ¿cierto? Tener un modelo, registrar la carga de trabajo, registrar en términos de sus elementos clave, o sea, el uso del sistema, cómo está usando el sistema, y aquí puede ser un sistema computacional completo, puede ser un subsistema, puede ser una unidad dentro del sistema, etc. Y con eso entonces se genera el modelo, a partir de los datos, entonces, a partir de la observación. Componentes básicos de la carga, unidades genéricas de trabajo que provienen de fuentes externas, son las entidades que realizan peticiones de servicio al sistema. Por ejemplo, correo electrónico, procesador de texto, programación, peticiones de HTTP, sesiones de conexión de usuarios, transacciones, etc. Depende de la naturaleza del servicio que provee el sistema. Esas son entonces las fuentes de las cuales se origina la carga. Y luego nosotros necesitamos definir cuáles son los parámetros, las variables, ¿cierto?, con las que se caracterizan esas distintas peticiones. Entonces, dependiendo del sistema que estemos usando, que estamos estudiando, los parámetros podrían ser número de instrucciones que realiza el CPU, tamaño de paquetes de red, todo esto depende del requerimiento que estemos estudiando, patrones de referencia a la página, etc. Se deben elegir parámetros dependientes de la carga, no dependientes del sistema. O sea, la pregunta es siempre, ¿cómo
mi requerimiento utiliza el sistema. Y eso es lo que vamos a caracterizar. Existen tres tipos de descripciones diferentes de la carga dependiendo de la orientación. Si es orientado al usuario, entonces va a ser en términos de, del número de usuarios conectados, por ejemplo, eso sería una descripción orientada al usuario. Una descripción dependiente del software sería cantidad de programas, de comandos, de peticiones que construyen procesos que construyen la carga de trabajo. Y orientada a recursos sería cómo se refiere el consumo de recursos del sistema durante la carga, uso de CPU, operaciones de disco, ocupación de memoria. Entonces hay tres niveles posibles dependiendo de el foco desde donde estamos modelando la carga. Y aquí, o sea, bueno, hay alguna, o sea, es importante en este contexto eh, revisar cómo vamos registrando la carga. El mejor mecanismo es a partir de los datos, a partir de lo que se observa, ¿ya? Y no simplemente una frase genérica que puede estar explicando lo que ocurre en un momento dado y no lo que está ocurriendo en cada instante. Entonces, por ejemplo, uno podría, no es un buen resumen de la carga decir un servidor web soporta el acceso de 1000 usuarios para descargar documentos PDF, de los que hay 30.000 en el servidor. ¿Por qué no es un buen resumen? Porque no está la variable tiempo de por medio, no está diciendo cuándo se producen esas descargas, si hay o sea, está muy, eh, no está descrito en el fondo cómo está ocurriendo esa caracterización del servidor. Se han recibido 250 peticiones HTTP en un minuto. Tampoco es totalmente detallado porque, por ejemplo, no dice si son todas iguales las peticiones, si corresponde a un periodo de tiempo eh, de poca actividad, ¿sí? O de mucha actividad, puede ser justo el minuto en que hubo más actividad o menos actividad, etc. ¿Ya? Entonces tampoco refleja eh, no permite entonces generar un modelo de carga a partir solamente de esa información. 50 de las peticiones que se han realizado sobre un mismo documento de 150 kilobytes han tardado una media de un segundo. Entonces dices, ¿son una muestra representativa esas 50 peticiones? ¿La media es un parámetro válido para la carga? No lo es, porque de nuevo, puede ser que la media ha sido un segundo, pero producto de que hay uno que se demoró un minuto y todos los otros milisegundos, por decir algo. ¿Ya? Entonces, para caracterizar la carga, siempre es mejor hacerlo a partir de una observación sistemática de lo que está ocurriendo en el sistema. ¿Dudas? En el caso de o sea, si lo que estamos haciendo es caracterizar un sistema completo, entonces siempre el porcentaje de CPU y número de operaciones entre salida va a ser lo más útil. ¿Por qué? Porque son los dos subsistemas que podrían ser cuellos de botella en un sistema computacional, ¿cierto? Este es el gráfico, ¿cierto?, que hemos estado mostrando durante todas las clases, que tiene que ver con los modos de desarrollar la evaluación de desempeño. Y entonces el modelo de carga lo vamos a utilizar, o sea, a partiendo de una carga real, generamos, ¿cierto?, mediante monitores, medidas de rendimiento real. Pero a partir de esa carga real podemos caracterizarla, generar un modelo de carga, y entonces, teniendo un modelo de carga, nosotros podemos hacer nuevamente medidas de rendimiento a partir de ese modelo de carga,
Y lo importante es que aquí esto va a ser repetible, entonces puede ser comparable. Y lo importante entonces es que efectivamente sea un modelo de la carga real para que tenga validez en el contexto en que se está haciendo la evaluación. Hay dos formas de hacer los modelos de carga. Una es a partir de los datos básicos de la carga real. Entonces se simula la carga real con las mismas componentes de uso. Y otros son los modelos artificiales o sintéticos, que son los que usan normalmente los benchmarks, ¿ya? Entonces, simulan la carga real mediante eh, programas ya existentes que se asimilan a la carga real del sistema, ¿ya? Que es lo que ustedes han estado estudiando en estos días para sus presentaciones. Los pasos entonces para la caracterización son, en primer lugar, el objetivo del estudio de la carga, qué componente, qué sistema estamos estudiando. Enseguida, definir cuáles son los componentes básicos de esa carga, la elección de los parámetros característicos de esos componentes, y luego la recolección de datos. Una vez que se han recolectado los datos, se hace el fraccionamiento o agrupamiento de la carga de trabajo para generar los tipos, las clases de trabajos posibles. Con esas clases, entonces nosotros ese es nuestro modelo de la carga. Vamos a decir, de cada clase hay un porcentaje dentro del sistema, o sea, de los requerimientos del sistema. Para seleccionar los parámetros de la carga, entonces, se utilizan dos grupos de información. La intensidad de la carga, entonces aquí aparece la componente tiempo, y la demanda de los distintos servicios en los distintos recursos. O sea, cómo utiliza al sistema esos distintos requerimientos. Cómo llegan al sistema y cómo usan el sistema. Son los dos grupos de elementos. Bueno. Entre la intensidad de la carga podemos tener cosas como frecuencia de llegada a trabajo, número de clientes y tiempo de reflexión, número de procesos o trazas de ejecución simultánea, etc. Después la demanda de los distintos servicios, porcentaje de uso de memoria o de acceso a dispositivos de entrada-salida, etc. Recolección de datos. Se asignan valores a cada componente del modelo de carga y dentro de ellos se identifican... Profe, dejó de compartir. Perdón. No hay problema. Hoy día es lunes.